Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenido a las lecciones bíblicas de las Escrituras. Ahora estamos estudiando Primera de Tesalónica y el tema se titula La conducta del predicador. Como todos ustedes saben que el que escribió este hermoso libro es Pablo, y precisamente de él vamos a hablar junto con sus acompañantes, que fueron Timoteo y otro más. Así es que durante la hora que vayamos a pasar juntos, iremos aprendiendo cuál fue la actitud de ellos y cuál debería de ser nuestra actitud ante esta misma situación. Vamos a presentarles también a nuestro panelista. Bienvenido, hermano Sebastián, ¿cómo está usted? Muy bien, gloria a Dios. ¿Cómo está usted, hermano? Un placer saludarle. Muy Hermanos, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez más. Es nuestro gozo y deseo desearle a usted un hermoso sábado y que las bendiciones ricas del cielo sobreabunden en ustedes. Dios les bendiga. Y le damos una cordial bienvenida también al pastor Benedicto, que después de una corta ausencia es muy bienvenido. Ya nos hacía falta. Gracias, hermana Celia. Una gran bendición poder contar también con ustedes. Su compañía nos hace a nosotros muy felices. ¿Saben por qué razón? Porque estamos aprendiendo juntos el conocimiento de la palabra de Dios. Y amén. Hoy no es la excepción. Comenzamos nuestra clase, o digámoslo así, nuestro programa. Estamos leyendo, vamos a repasar hoy juntos lo que pasó en la iglesia de Tesalónica. Cómo esa iglesia, sus sufrimientos, todas las situaciones, como el fundamento de la iglesia. También vemos que en la misma iglesia, hermanos, vimos algo bien importante: cómo el predicador tiene que darse a su iglesia, el predicador a su pueblo. Y hoy vamos a tratar el tema tan importante: qué conducta debemos de tener nosotros los predicadores. Así que es una gran bendición, hermana Celia. Amén. Y para comenzar, nos gustaría comenzar con una oración. Hermano Sebastián, nos dirige en oración, por favor. Muy bien, con mucho gusto vamos a inclinar nuestras cabezas. Bendito Padre, ante su presencia, sus hijos aquí y allá en la distancia, nos hemos congregado para razonar los escritos de su santa y bendita palabra. Señor, no queremos hacerlo no sin antes decirle que somos pecadores y no merecemos ser considerados en este cuadro, el cual usted nos ha congraciado mediante su gracia divina. Le ruego una petición muy especial por mis compañeros del panel y también a mis hermanos allá en la distancia, que su Espíritu Santo emprenda sus vidas y los escale a un nivel más alto de lo que ellos anhelan estar, y sobre todo que les dé el poder para ponerlo en práctica. Benditos sean en la exposición de sus palabras en esta noche, y glorifique nuestra vida su nombre al exponerlo. Le agradecemos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno. Amén, Señor. Pastor, en la sección anterior estábamos hablando acerca del marco histórico de los tesalonicenses, y hemos aprendido ahí de que en realidad cómo fue que la iglesia fue creada, y aprendimos que la iglesia se creó, fue fundada por Pablo en su segunda viaje misionero, pero también hemos aprendido de que hubo muchas controversias ahí al recibirlo, porque no fue nada fácil para él llevar el mensaje del Señor a los tesalónicas. Había muchas personas judías que estaban en contra de eso, pero a pesar de todo, había otro grupo el cual aceptó a Pablo, y ese es el que le dio un gran apoyo.
¿Qué podría decirse, pastor, acerca de la predicación de Pablo en Tesalónica? Primeramente vemos aquí las instrucciones que el Señor Jesús le da al apóstol Pablo, las mismas instrucciones que le da a sus discípulos. Primeramente, formar un ministerio para la enseñanza del Evangelio, en primer lugar. En segundo lugar, después de tener ese ministerio de enseñanza, el ministerio de la predicación. Y vemos nosotros que en el ministerio de la predicación, aquí hay un grupo, usted bien lo dijo, de hermanos sinceros que quieren conocer la verdad. La verdad, recuerden que estas cartas fueron escritas en el año 52 después de Cristo. Ahí está la pregunta. Recuerden algo bien importante: cuando este grupo de creyentes sinceros, porque había un grupo de creyentes también que no aceptaban las verdades, aquí tenían al Antiguo Testamento como su base de enseñanza, ¿verdad? Entonces prácticamente no es como hoy nosotros tenemos el Antiguo y el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. No era así. Ellos tenían a los profetas, los salmos, y tenían todo en la Torá. Entonces, sobre esa base eran sus enseñanzas, y cómo a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo fue formada el siguiente compendio de libros. ¿Qué era lo que enseñaban ellos? A Cristo resucitado. Y no solo eso, lo que Él hizo en favor de la humanidad. Esa vida de servicio, de entrega y abnegación hizo que prácticamente el apóstol Pablo transmitiera ese mismo modelo, que es el modelo apostólico que las iglesias hoy en día deben de implementar también. Ya, así es. Ahora, hay aquí una nota que me llama mucho la atención, que dice: cuando la gracia del Evangelio de Dios llegó al apóstol Pablo, él dijo: no ha sido en vano, y fue revelado no solo a él, sino en él. Veamos en Gálatas 1, verso 16, qué es lo que nos dice, porque ahí en realidad revela lo que el Señor revela a Pablo. Y dice: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea que él fue completamente obediente al Señor. La prueba de que no había sido en vano fue el servicio que rindió a Dios. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en 1 Corintios 15:10 nos dice, si buscamos en 1 Corintios 15:10, y nos dice: mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Como Pablo siempre resalta el poder de Dios en su vida por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? De hecho, hermana Celia, yo puedo decirles a ustedes que el mejor trabajo que nosotros podamos escoger es servirle al Señor. No hay mejor trabajo, no es en vano ese trabajo. Y más sin embargo, hay algo bien importante, miren hermanos, que debemos de aprender en esta lección de hoy. Dice que cuando nosotros, ahí es donde hoy en día el pueblo cristiano de este tiempo depende más de los hombres, o sea, de sangre y carne, ¿verdad que sí? A eso se refiere cuando habla de sangre y carne, se está hablando a hombre. ¿Cuántos hoy en día, como pueblo cristiano, hoy en día están siguiendo doctrina de hombres? Por eso él dijo: no he seguido doctrina de hombre, no he seguido nada de sangre ni carne. He seguido ¿a quién? A lo Cristo, que Dios me ha instruido a hacer. Qué importante es el mensaje. Seguir exactamente lo que está revelado en la palabra, porque es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Sebastián, sabemos de que al llegar Pablo a Tesalónica, como dije al principio, no fue del todo muy bienvenido entre todos. Y sin embargo, me gustaría saber si a pesar de todo eso, el apóstol Pablo se desanimó, o cuál fue la reacción de él. Ya habíamos dicho que lo que
hizo ímpetu fue la exposición mesiánica, un mensaje profético. El diablo por eso se opone, se ha opuesto y se va a oponer, porque en el mensaje profético describe las escenas presentes y futuras en llegar. Pero a mí me hace un tremendo impacto como el apóstol, de todo lo que ustedes han hablado, son lindas cualidades que él tiene, pero veamos otras cualidades que no habíamos tocado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 y el 6. Veamos lo que dice la Biblia de esto, de lo que es la conducta de un predicador. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí muestra la casta de un buen predicador. Nosotros hemos tenido grandes experiencias que, por elocuentes que sean algunos hombres, ponen demasiadas condiciones para poder solicitar una campaña de parte de ellos. Pero ese tiempo está llegando a su fin, porque Dios está levantando a hombres y a mujeres, tal vez no con gran casta académica, pero eso sí entregados al Espíritu Santo. A esos son los que le va a prender fuego Dios de todo para que este evangelio sea terminado. Permítanme cómo entra el apóstol explicándole a ellos y congraciándose, compartiendo la experiencia personal. Él saluda en el versículo 1 del capítulo 2 de Tesalonicenses 2:1. Él dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ahora fíjense usted el sufrimiento que el apóstol y sus colegas habían sufrido. En Hechos 16:22 vamos a ver una característica de la cual es miserable lo que se le hace a un siervo de Dios. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Esto es cobardemente el acto que le están haciendo a ellos, un previo juicio precipitado. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Versículo 35 del mismo Hechos 16. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Versículo 36 hasta el 38. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Versículo que sigue. Pero Pablo les dijo: después de azotaros públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Es que son cobardes, no saben ni darle seguimiento al poder civil. Continuemos donde estamos leyendo, continuemos. Y ahora nos echan encubiertamente. No, les dijo Pablo. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Queridos hermanos y amigos, aunque al 100% esté el derecho a favor suyo, a favor mío, pero cuando el hombre es enajenado por un poder ajeno a la voluntad de Dios, todo es mal hecho y mal logrado. Por eso en tal condición
Dios permite que entorpezcan todas esas decisiones y Dios las torna para bien. No importa lo que quiera el hombre aprobar hoy en día. Anticipadamente ya sabemos nosotros que Dios ha prometido. Dice que tu pan y tus aguas no faltarán. Amén. Amén. Quiero complementar un poquito acerca de la conducta del predicador. Ya lo dijimos primeramente, usted lo leyó, porque nuestro evangelio llegó a vosotros no solo en palabra, o sea, no solo simplemente, porque recuerden, la palabra puede ser también letra muerta para muchos, sino dice también en el poder del Espíritu Santo, una condición de un predicador, tener la unción del Espíritu Santo. Y en plena certidumbre. ¿Cuál es plena certidumbre? Que lo que aquí está escrito se va a cumplir. Que si aquí hay promesas, sé que esas promesas yo debo de ajustarme o debo de creer a esas promesas. Esa es la conducta de un buen predicador, o digámoslo, de un hombre, de un líder. Y además de eso dice: como bien sabéis qué clase de hombres fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Cuando habla qué clase de hombres, ellos tenían una piedad, eran hombres que tenían un amor piadoso, un amor fraternal, porque ellos, bueno, la misma característica de nuestro Señor Jesucristo, que Él tenía, dice, amor fraternal y tenía compasión por ellos. Y es lo mismo, eso es lo que es un líder. Un líder es aquel que se entrega por sus ovejas, un pastor que se entrega por sus ovejas. Nuestro Señor Jesucristo fue el gran ejemplo. Hoy en día vemos nosotros que no es así. Hoy despeluzan a las ovejas, ya cuando la dejan desnuda, pues ya no sirves, ¿verdad? Eso es algo interesante en lo que hoy estamos viviendo. Al contrario, un buen predicador debe ser diferente. ¿Nosotros tenemos planes de pedirle dinero a la gente aquí? Bueno, siempre nosotros predicamos acerca, cuando hablamos de la sana doctrina, que hay un diezmo, que hay una porción que no le corresponde al pueblo de Dios, y nosotros con esa porción lo que hacemos es ser fieles administradores de esas porciones para que Dios sea glorificado a través de los diezmos y ofrendas que el pueblo da. Y poner este programa al aire, ¿verdad? Que no sea privado. Que no sea algo que en determinado momento lo sostenga, costumbres, como a veces es de mala costumbre, que a veces se llega a un momento en estar pidiendo a personas que de una u otra manera no son de bendición para la causa de Dios. Así es. Ahora, ¿qué es lo que ustedes me dicen acerca de Pablo? Si él en realidad a sus predicaciones y en su forma de actuar, él buscaba algún honor o buscaba alguna fama o buscaba, ¿qué es lo que buscaba él? Porque él hasta sufría de veras para que la gente entendiera cuál era el amor de Dios. ¿Qué me dice de eso este pastor? Yo quisiera que busquemos en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 8. Filipenses capítulo 1 versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Versículo 12. Verso 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Verso 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y podemos leer hasta el versículo 24, pero la lectura es larga, pero basta en estos versículos para hablar cómo el apóstol Pablo con los filipenses y con los tesalonicenses tenía la misma naturaleza de entregarse a ellos por amor a una causa. Por amor a causa. Yo creo que eso debe de ser nuestro gran cometido, ¿no? Gracias. Como predicadores, como expositores, como líderes quizás eclesiásticos en este momento, el ejemplo del apóstol Pablo debería ser realmente nuestro ejemplo.
Así. Fíjense lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 6. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué explica usted de esto, pastor? Normalmente hoy en día todos queremos honra y gloria, ¿verdad? Todos. Y esto es un mensaje que ha venido desde el mismo cielo, con Lucifer, que allá eso era lo que buscaba, honra y gloria. Es echado a la tierra y él ha incitado a los hombres también a que busquen honra y gloria. Realmente, yo les digo a ustedes, ¿cómo la verdadera religión se basa? La verdadera religión tiene principios. Los principios de una verdadera religión ya lo hemos hablado: el amor fraternal, la piedad, la predicación del evangelio, que es otro cometido de la iglesia. Pero realmente la iglesia de Dios para este tiempo, la iglesia final de Dios, tiene que ser una iglesia totalmente entregada a los principios divinos. Por ejemplo, uno de ellos, la piedad. Siempre se ha hablado que la iglesia hoy en día carece de la falta de piedad. No nos interesa ya nuestro hermano. Como hablamos, los pastores despelucan a las ovejas. El hermano hablando en contra del hermano. Todos en una gran rebelión en contra de los principios divinos. Satanás ha sacado ventaja de todo eso, claro que lo ha sacado. Pero como pueblo de Dios hoy en día tenemos que venir, el hermano Sebastián lo decía, tenemos que venir con corazones humildes. Los predicadores que tú vas a ver en los próximos tiempos ya no van a ser los que han ostentado gloria y fama, no. Vas a encontrar a predicadores sencillos, gente noble, pero con el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es el mensaje de Dios? Recuerden, el Señor Jesús tuvo un gran problema con sus mismos discípulos. Ellos tenían contiendas entre ellos, y la contienda era ¿qué? La gloria. Ellos querían tener honor y gloria, y el Señor Jesús los reprendió, y llamando a uno y le dijo: hey, ¿quieres ser el más grande de todos? ¿Qué tienes que hacer? Sírvele, sé vuestro siervo. Y ese es el mensaje para hoy, para aquellos líderes de hoy en día, que tenemos que ser los más grandes servidores. Hermano Sebastián, ¿qué tan preciosas eran para él las almas? Todas, no importa de donde él fuera. Bien, a mí me gusta como el caminar del apóstol Pablo, en primer lugar, tiene el celo por la verdad genuina que él desea presentar. Yo leo ahí en 1 Tesalonicenses 2:3, dice lo siguiente: 2:3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. He estado oyendo a los hermanos aquí hablar de hoy en día que la gente, por sobre cualquier cosa, por un interés, es engañada a la persona. Y yo pasaría a decir, ¿cuántos no han sido sepultados, engañados, creyendo que en aquel día Dios los va a salvar? Y nosotros tenemos nuestra piel propia, la estamos poniendo, y si la vamos a confiar a un hombre, hay que tener suma delicadeza para buscar en la palabra de Dios. Veamos en lo que dice 1 Timoteo 2:8. Tan grande es nuestro afecto. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y usted, su pregunta era concerniente a ¿qué tan preciosas eran las almas para Pablo? Bueno, no importa dónde él fuera. Sí. Aquí nosotros podemos ver que el apóstol sigue dando un ejemplo de su personalidad. ¿Por qué? Porque las almas para él eran sumamente delicadas y todo. Veamos lo que dice entonces el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24. Hechos 20, 24.
Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si hay algo que el apóstol Pablo le interesa es brindarle a los hermanos, a quien tanto estima él y todo, no una sombra de duda, porque él, si diese una sombra de duda y todo, puede echar a perder a muchos hermanos, y porque les aprecia, él tiene este tipo de testimonio para ellos. Me llama la atención, hermana Celia, lo siguiente: ¿cuánto vale, cuán precioso es un alma para Dios? Vemos nosotros que nosotros somos el objeto de la consideración de Dios, somos la niña de sus ojos. Somos tan preciosos, realmente un alma es tan preciosa para Dios. También en el consejo inspirado dice que por un alma valió la pena que nuestro Señor Jesucristo diera su vida por esa alma. ¿Qué tan precioso? Si vemos nosotros al apóstol Pablo, vemos un discípulo de Cristo, y ese discípulo está haciendo exactamente lo que su maestro y lo que su Señor le decía. Consideraba un alma como lo más preciado prácticamente, tal como lo considera Dios y tal como lo ha considerado el Hijo. En el versículo 8 explica todo eso él, en 1 Tesalonicenses 2. En el verso 8 explica lo que la pregunta está preguntando la hermana. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, almas, porque habéis llegado a sernos muy amados, queridos o muy amados. O sea, le hago una pregunta, hermano Sebastián. Mire lo que dice el apóstol aquí, para ver la magnitud del valor de un alma, que él mismo dice: yo, si es posible, doy la vida por esa alma. Nosotros daremos la vida por nuestro semejante. Ese es el cometido, el ejemplo que Cristo dio en San Juan 15:13. 15:13, sí. 15:13, Cristo dice todo, que Él estaba dispuesto, dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces nosotros, yo siempre digo que cuando uno sale a buscar un alma, la cultiva por lo menos unos 3-4 meses. No solo el obrero que con delicadeza ha trabajado el terreno y todo el ambiente para esa alma, sino que mayormente la iglesia debe de saber recibir a esa visita, a esa persona que está anexando a la iglesia. Pero hay veces que la iglesia anda tan despistada, corriendo de aquí para allá todo, que no aprecia la presencia de una visita. Que es peligroso. Es verdad, presente para este momento, ¿no? Para el tiempo que estamos viviendo. El afán que usted, el encomio, el denuedo que usted hizo porque ese nuevo creyente viniera a los pies de Cristo, y que alguien, un lobo aquí en la iglesia, porque hay, hermano, no están esperando en el portillo, están esperando. ¿Verdad todo, que sí? Sí? Que venga y agarre esa pobre almita y la despedace realmente. Y lo más interesante es que, como usted dijo también, uno afanado en sus quehaceres ni se da cuenta. Ni se da cuenta, sí. Hermanos, qué triste, ¿no? Ajá, sí, hermanos, nosotros sabemos de que Pablo está escribiendo esta epístola, y él está recordando lo que él vivió en Tesalónica. Así que cómo él le llamó en esos momentos, esos recuerdos tan atesorados para él. Me gusta la misma explicación que él mismo da, porque os acordáis, dice, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. O sea, el trabajo en el Señor también trae mucha fatiga, Dice que trabajando noche y día para no ser carga a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿De qué se estaba aquí el apóstol Pablo cuidando? De las murmuraciones, ¿verdad que sí? ¿Por qué sucede? Y eso pasa mucho, ¿no? Ustedes, predicadores, viven del Evangelio, y el apóstol Pablo aquí está sentando un gran precedente.
vive el Evangelio. Él no vivió del Evangelio. Y la pregunta hoy en día es, por ejemplo, hay un gran dilema, un gran asunto que podemos meternos en grandes controversias, porque hay una parte bíblica donde dice que el obrero, el pastor, viva del Evangelio. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, ahí a veces nosotros tergiversamos mal y vemos un texto y lo sacamos fuera del contexto. Mas sin embargo, por conveniencia a veces nos interesa eso, ¿no? Pero el apóstol Pablo aquí enfáticamente, recuerden, la iglesia de Tesalonicenses es un ejemplo vivo para este tiempo, para los predicadores, hermano Sebastián. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero aquí hay un ejemplo del apóstol Pablo, del predicador. ¿Cuál debe ser la conducta del predicador de los últimos días? ¿Qué le parece si mejor que nos lo conteste la hermana Celia? En ausencia suya vino un doctor. Vino un doctor a predicar aquí todo y hizo un trabajo estupendo y todo. Presentó los libros adecuados que necesita una persona para tener conocimiento de una mejor alimentación y evitar muchas quejas, ya sean quejas de alimentos mal combinados, de todo eso. Pero ¿cuál fue la respuesta? Vamos a hacer una pregunta aquí para allá. ¿Cuál fue la respuesta que recibió usted de este predicador cuando usted quiso congraciarse con una ofrenda? Bueno, la mayoría de veces tenemos por experiencia ya de que cuando viene un predicador se le da una pequeña ofrenda de acuerdo a nuestras posibilidades, porque aquí somos una iglesia pequeña, pero con un corazón bien grande, ¿verdad? Y con lo poco que colectamos, pues damos una pequeña ofrenda a los predicadores. Entonces, resulta de que esa vez vino el doctor, hizo una enseñanza tremenda. Mi esposo se quedó maravillado y dice: yo conozco porque cuando voy a México yo lo escucho en la televisión, él sale en la televisión, aunque él no predica allí, no habla del Evangelio, pero sí promueve mucho el Evangelio con la salud. Sí, exacto. Entonces, cuando vino aquí a la hora y en la tarde, al último, me acerqué a él y le di la ofrenda que siempre damos a los predicadores, y él muy cortésmente me dijo: hermana, me dijo así, yo no acepto ninguna donación, y no es por ofenderla, sino que me dijo es porque yo esto lo hago por amor a Dios. Yo me quedé sorprendida. Amén. Y yo se lo dije a él y me quedé sorprendida y le dije: doctor, usted es la primera persona que viene a esta iglesia y me dice eso, porque hasta el día de hoy, hasta ese día, yo no había recibido alguien que me dijera: gracias hermana, pero no recibo porque esto lo hago por amor a Dios. No, todos vienen y reciben y me dan las gracias y todo, ¿verdad? Uh-huh. Pero es la primera vez. Es la primera vez que yo escuché a un predicador de salud, y también predicó acerca de combinó las dos cosas y dijo: lo hago por amor a Dios. El ejemplo del apóstol Pablo. Amén, hermano. Exactamente. Amén. Lo que el apóstol Pablo nos está encomendando a los predicadores de los tiempos modernos. Así es. Y a consecuencia de eso, él me dijo: nosotros tenemos un proyecto, y ya me habló del proyecto. Entonces, como nosotros aquí tenemos proyectos y también anhelamos que la gente nos ayude con los proyectos, ¿verdad? Así es que yo le dije: pues el pastor, pues hermano, le dijo, si usted no recibe esto, pues llévele esta ofrenda al proyecto que usted está haciendo, porque es muy importante a nombre de nuestra iglesia. Y me dijo: gracias hermano, nosotros le vamos a mandar un recibito, que no lo he recibido, pero yo espero que sí lo recibiera. Muy buena actitud, como dice. ¿Cuál es la conducta del predicador? De un buen predicador, ¿no? Así es. Así es que son muy pocas las personas que aman la obra del Señor, a los cuales el Señor los ha llamado, porque hasta el día de hoy todo predicador quiere su recompensa, y es lógico. Dice la palabra del Señor que todo predicador debe de recibir una recompensa para poder sostenerse su vida, ¿verdad? Y es lógico eso.
Pero me gusta lo que dice el apóstol en el verso 10 de 1 Tesalonicenses 1:10, dice: vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis. Mire, qué gran ejemplo para no ser oprobio para el Evangelio. Así es, tenemos mucho que aprender de él. Por eso el hermano Pablo nos invita a que seamos imitadores de él en la forma que él seguía a Cristo, no en sus personalidades, ¿verdad? Pero dice, hermano Sebastián, ¿cómo trató el hermano Pablo con ellos? ¿Cómo fue el trato que tenía el hermano Pablo junto con los de Tesalónica? Veamos lo que dice el versículo 11, ya que estamos siguiendo el capítulo 2. Versículo 11. Así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre a su Hijo. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes, a mí me ha ayudado mucho también, cuando uno ha tenido un guía espiritual, un buen servidor de Dios, podría para cada hermano nuevo convertirse como un buen papá, un buen tío, un hermano, un amigo. Si los hermanos permitieran esta relación, la experiencia que llevaríamos todos juntos sería de una tal magnitud que sintiéramos estas palabras como una tremenda consolación al convivir juntos. Este sentir que traía el predicador, el apóstol Pablo, es lo que hemos leído en el versículo 11, ¿no? Entonces, nosotros debemos de permitir que Dios haga ese trabajo en los que mayormente saben cómo dar el significado correcto de ser un tutor o un guía espiritual. Así es. Hermana Sí. Celia, también yo puedo agregar lo siguiente, ¿no? Aquí habla como un padre a un hijo, una conducta de confianza total. Ese era el ministerio del apóstol Pablo, y eso era lo que él está hablando a los tesalonicenses en su carta, un ministerio de confianza. Así como yo tengo una confianza total en ustedes, yo también, por mi conducta, yo quiero que ustedes tengan esa confianza total. ¿Por qué razón? Él representaba a Dios, él quería ser un digno representante de Dios. Él no quería, porque hoy en día, mis hermanos, tristemente nosotros representamos mal a Dios. Nuestra conducta, nuestros hechos, nuestro proceder, todos nuestros actos, nosotros estamos representando más a los mundanos que al mismo Dios, ¿o no es cierto? No, y de hecho, cuando un cristiano se comporta mal y todo, quien lo está observando de afuera, nosotros le causamos un tremendo dolor y repudio, que quisiera inmediatamente hacer justicia. Así es. Pero como sabe que es un terreno delicado que tiene que ver con Dios, quizás solo toma aire y quisiera que Dios le diera permiso y todo. En realidad yo pienso de que todo cristiano que esté pasando una situación estrecha, estresante y todo, ¿no?, debe de pedir a sus hermanos que oren por él. Tal vez no revelar el problema. Dice: hermano, solicito a cada uno de vosotros que me ayudéis con oración. El apóstol Pablo pidió en muchas ocasiones. Veamos lo que dice Romanos 15:30. Se va a dar cuenta usted cómo el apóstol Pablo sintió en el alma la necesidad de pedir a sus compañeros, a sus hermanos de iglesia, que lo acompañaran. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pablo, imagínense. Entonces nosotros, antes de avergonzar la causa de Dios, debemos mejor solicitar que oren, que me ayuden con la oración. Amén. A lo mejor Dios está llegando, como dice todo, a ponerme una prueba bastante difícil para superar mi espiritualidad, que tal vez ha decaído un poco. Pastor, Dios no permite estas cosas en vano. Amén. Pastor, ¿cuál fue el objetivo de Pablo al testificar ante ellos
que él había sido escogido para testificar por Dios. De hecho, es el requerimiento que Dios nos pide a nosotros hoy, que seamos sus testigos hoy. Entre otras palabras, se los pongo de esa manera. Él mismo dijo: yo sufro dolores de parto, dijo él. O sea, por el evangelio, por amor a ustedes. ¿Por qué razón? Yo puedo leer la conducta de su iglesia, la conducta de su feligreses. Es una conducta irreprobable. Por eso él los exhortaba, dice, con dolores de parto, con gran dolor. ¿Por qué razón? Bueno, Dios mismo también sufre por nosotros. Y él mismo dice: yo no quiero la muerte del impío. Dios sufre por eso. Y es lo mismo, el apóstol Pablo sufría por aquellos que estaban descarriados. Y dice: y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cuál es el encargo de él? Anden como Dios anda, como Dios es. Así es. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, aquí nosotros podemos ver cuando él mismo exhorta a la iglesia, él lo hace con amor, pero también, recuerden, con autoridad. Dos puntos bien importantes: con amor, pero con mucha autoridad. El hermano Pablo en realidad nos vino a enseñar de que, aunque en realidad que aquellos que predican el evangelio pueden vivir de ellos, porque eso es apostólico y también es divino, el Señor lo dijo. Pero Pablo trajo a los tesalonicenses la vida superior. Seguramente tenía derecho a participar de aquellas cosas que apoyaban al hombre físico, pero no lo hizo. Él no buscaba la gloria de ellos ni de los demás, ni era una carga para ellos. Sus acciones fueron un ejemplo de altruismo, y así demostró que no se había separado del judaísmo tradicional para unirse al cristianismo por ganancia. Pero es deber de la iglesia remediar esto al apoyar a los siervos de Dios. La generosidad del siervo de Dios no debería desarrollar iglesias egoístas e inhóspitas. Queridos amigos, el por qué era que el apóstol Pablo no quería hacer carga de donde él iba a visitar, porque miraba las necesidades que la propia iglesia tenía. Él miraba que su pueblo también necesitaba, y a pesar de esas necesidades que el pueblo estaba viviendo, eran muy generosos con él. Pastor, ¿se acuerda usted que en Filipenses, cuántas veces ellos, hermano Sebastián, también se acuerda de que en la historia de los filipenses, todos los hermanos de ese pequeño grupo de iglesia, cómo le apoyaron a él, cómo mandaban fondos económicos, eran copartícipes de las bendiciones. Exacto. Entonces, como pudieran, ellos ayudaban, ayudaron también al pueblo judío, a la iglesia de Judea, a Jerusalén. A Jerusalén, exacto. Entonces, eso era por eso es que el hermano Pablo era que no quería recibir dádivas de ellos, porque miraba la necesidad de cada uno de sus miembros. Pero a pesar de eso, ellos eran bien generosos con ellas, pero porque miraban también la forma en que él trabajaba. De hecho, hermana, ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 7, mire, lea por favor lo que el apóstol nos está instruyendo. Antes fuimos tiernos entre esa partecita. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodrizas que trata con ternura a sus hijos. Miren qué importante, ¿no? ¿Quién es una nodriza? Una persona que recibe al baby cuando nace. Es una madre que amamanta, no siendo ella la madre natural. Esa es la nodriza. Así. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está indicando como nodriza, dice tiernamente. ¿Por qué razón? Y aquí dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos que no son de él. Entonces el apóstol Pablo hacía la labor paternal. Mire qué importante es esto, ¿no? Él hacía la labor paternal, porque Dios, ¿cómo usted va a presentarle a su hermano, a su amigo, el amor de Dios? ¿Cómo usted se lo va a presentar? Diciéndole que Dios es amor.
No, Sí. nosotros tenemos que hacer esa nodriza, tenemos que hacer ese trabajo de parte de Dios, acercarnos a Él para que esta persona, ese hermano, sienta que Dios lo está abrazando, que Dios lo está aconsejando, que Dios lo está animando a salir adelante. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y ahora de esa manera él le gana el corazón a ese pueblo, en ese caso a los filipenses les ganó el corazón. Y como les ganó el corazón, ahora los filipenses estaban dando hasta lo que no tenía. Exacto. Miren qué importante, qué clave es ganarse el corazón de la gente, y a lo demás vendrá por añadidura. Así es que el hermano Pablo, el apóstol Pablo, nos ha traído a nosotros una enseñanza grandísima. Una de que además de velar por las demás personas, miremos también las necesidades que tienen cada uno de ellas. Y si podemos aportar a ellos, bueno, esa es su enseñanza, puesto que él propio trabajó para evitar ser una carga. Y me llama mucho la atención esto, dice, estas cosas en sentido negativo implican sus aspectos positivos. Su exhortación no fue errónea, por lo tanto era verdad, no fue de impureza, no se parecía a la enseñanza del paganismo, en la que el libertinaje y la lujuria se enseñaban como parte de su abominable culto a la naturaleza, y que al hombre carnal siempre consideraba ligeramente, donde los rayos del evangelio no se han visto. Enseñó pureza de motivos, de corazón, de pensamientos, de palabras, de vida. En él no había engaño. Él no ocultó los principios de verdad de Dios, no necesitaba hacerlo. Las cosas benditas del cristianismo no son una capa para engañar, algo bonito para ocultar algo que no lleva a la luz. Pablo no enseñó así. Aunque estaba tan cargado de quehaceres, él no rehuyó declarar todo el consejo a Dios. O sea que él tenía una comunicación tremenda con el Señor, igual que como sus hijos adoptados, como él los llamaba. Quiero hacer un énfasis también en el verso 9, donde el apóstol Pablo está presentando un modelo de mayordomía. Exacto. Dice, porque sí. os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando noche y día, para no ser carga a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. ¿Qué es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo? Un principio de mayordomía, en la cual enseña a aquellos obreros también perezosos. Aquellos obreros que solo simplemente están por salario y no hacen nada por el rebaño de Dios. Ni la mía extra. Ni la mía extra, menos la mía extra, no hacen nada por las ovejas, ¿no? Entonces aquí hay un modelo de mayordomía en el cual el apóstol Pablo le está invitando a los obreros de este tiempo a que nosotros no seamos perezosos, al contrario, que tengamos las mismas consideraciones, como que si Dios estuviera tratando con el hermano fatigado, con el hermano sufriente. La invitación es ¿a qué? A trabajar diligentemente, siendo buenos mayordomos no solo para obtener la gracia de Dios, sino también las bendiciones de Dios. Y es que las marcas del apostolado se notan, ¿verdad, hermana? Que se notan, sí. Entonces, también él enseñaba, lo hermoso de que tenía el apóstol Pablo, que a toda la iglesia que Pablo enseñaba, wow, qué respuesta tenía la iglesia. Y vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Fíjense cómo él enseñaba también. Por eso el que salía de las manos del apóstol Pablo salía pero bien decorado. Miren, considera lo que te digo. Vamos a de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 7. Capítulo 2 versículo 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Verso 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Y versículo 7.
Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. ¿Era bueno para edificar líderes? Claro que sí. Y lo que yo le digo, nosotros estamos aquí haciendo ¿qué? Predicadores que no le tengan miedo al deber. Estamos haciendo discípulos. Amén. Hasta el hermano ya quiere ser predicadora a mujeres aquí también. Amén, gloria a Dios. No, y yo en lo personal tengo ese deseo como una vocación que Dios me está pidiendo que lo haga. Muy pronto ella va a salir dando sermones los sábados al mediodía. Así que, mis queridos hermanos, terminamos con esta última meditación. ¿Qué les parece si vamos entonces a considerar Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y el 13? Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Todo Hermano, esto lo sigue el apóstol yo Pablo. quiero hacerles una pregunta. De toda esta lección que hemos estudiado hoy en día, ¿qué es lo que ustedes más han atesorado? Muy bien, ¿quiere usted empezar? En pocas palabras. En pocas palabras. Tiene un minuto. Primeramente, qué difícil, ¿no? El apóstol Pablo, en esta carta, primera y segunda carta a los tesalonicenses, nos invita que sea el modelo de la iglesia final. Y aquí no hemos tocado ese punto, pero todavía el no. principal punto de la iglesia, de la carta a los tesalonicenses, es la santificación. Ese es el punto principal, pero en este momento él está poniendo las bases. ¿Cómo debe de ser un cristiano, un predicador? Sí, cuál debe ser el modelo de la iglesia, y así sucesivamente. Pero él la base principal la va a poner al final, hablando de la santificación. Una iglesia santificada, una iglesia inmaculada para Cristo. Hermano. Mis hermanos, un predicador que ama la causa de Dios, aunque no conozca su iglesia a donde ha sido invitado, siempre que parte con un mensaje amoroso y todo, y con columna de eventos finales y todo, será siempre aceptado. Amén. Queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros deseamos que ustedes hayan aprendido igual que nosotros. Deseándoles un hermoso fin de semana, feliz sábado y un hermoso día de preparación. Que el Señor los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Amén. Amén. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.